Queridos hermanos, querida congregación, que la paz del Señor sea con todos ustedes. Hoy nos encontramos aquí desde un ambiente un poco diferente al cual estamos acostumbrados. No viene mal cambiar un poco en este tiempo. Aún así la palabra de Dios seguirá llegando a ustedes de la misma manera. En el día de hoy quiero compartir el mensaje en el cual está basado en el Evangelio, que seguramente ustedes han leído en el orden del culto que les llegó, de Mateo capítulo 13, y ahí se nos habla acerca de la siembra y de la semilla, cómo es esparcida por diferentes lugares. Y para comenzar este mensaje, quisiera compartir esta imagen con ustedes, que es una imagen, no sé si la logran distinguir bien, pero muestra una pequeña planta que crece una semillita que cayó ahí y crece entre la vereda, entre las piedras. No quiero hablar de las plantas que crecen así y ni de jardinería, sino que quiero referirme, ¿no?, a el poder de la semilla, ¿no? Cómo la semilla que ha caído ahí ha, a pesar del lugar difícil, logrado crecer. Y así también es la palabra de Dios. Cae en los lugares menos pensados, aún así produce fruto. Así, aún así la palabra crece en los lugares donde nosotros menos esperamos. Y aún con sus dificultades, con todos los achaques que recibe, da su semilla. Y en esto quiero basarme hoy, ¿no?, en el texto en el cual Jesús habla acerca de la palabra que Él ha sembrado, la palabra que Él siembra. Dificultades ha recibido sin lugar a dudas la semilla de la palabra. El diablo no quiere que siquiera esta palabra sea sembrada. También, por otro lado, el mal uso e interpretación de la palabra, de la Biblia, ha hecho muchas veces que el mensaje llegue de una manera totalmente errada y equivocada, y el corazón duro del ser humano que tantas veces rechaza. Pero a pesar de eso, la palabra de Dios aún permanece viva y firme en este mundo, y aún así sigue cumpliendo aquellos objetivos por los cuales Dios la envía, que es generar vida. Es la palabra de vida, la semilla que da vida. Y sobre esto trata la parábola del sembrador, muy conocida, por cierto. Invito que, si no la han leído, léanla. Parábola del sembrador, Mateo capítulo 13, de los versículos 1 al 9. Allí Jesús relata, cuenta la parábola, y luego en los versículos del 18 al 23 la explica. Y yo hice algo acá que es una mezcla de las dos cosas. Me tomé la libertad de hacerlo. La interpretación de la parábola se puede leer de la siguiente manera. Un predicador salió a predicar la palabra. Una parte de la palabra no fue entendida y llegó el maligno y quitó esa palabra del corazón. Otra parte de la palabra fue aceptada y recibida con alegría, pero no tuvo raíz y duró poco tiempo. Cuando surgieron los problemas, la persecución por causa de la palabra, se apartó de ella. Otra parte de la predicación fue oída, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra de modo que no pudo dar fruto. Pero los que recibieron la predicación de la palabra y la entendieron fueron los que sí produjeron mucho fruto. Esta es la parábola del sembrador interpretada por la misma explicación de Cristo, ¿no? Aquí este texto habla acerca de los sembradores. La palabra de Dios fue predicada, fue sembrada en nuestra vida, y eso es un motivo por el cual nosotros debemos dar gracias a Dios. ¿Cuántos sembradores en esta congregación han pasado? Y me refiero, sí, a los pastores que han pasado también, que han predicado ya por varias generaciones. Y esto, sin lugar a dudas, es una gracia y una gran bendición de Dios. El sembrador por excelencia es Cristo nuestro Señor. Él utiliza
a los sembradores humanos para esparcir su palabra por el mundo y también aquí entre nosotros. Pero los otros sembradores, que son los colaboradores de Dios, son aquellos que desde los púlpitos han predicado la palabra, pero aquí hay un punto muy importante, que también son sembradores ustedes, la iglesia. La iglesia es la encargada de sembrar la palabra de Dios al mundo. Gracias debemos dar a aquellos que hemos sido instruidos en la palabra desde chiquitito. Y esto no es otra cosa que el trabajo de los sembradores que han sido nuestros padres, nuestras abuelas, que han esparcido la semilla de Dios en nuestros corazones y por su gracia y por su misericordia ha dado frutos en nosotros. Por lo cual, también Dios nos llama a nosotros, padres, madres, abuelas, a seguir sembrando en la vida de los nuestros. Pero la siembra no se detiene solo en la familia y en compartir la palabra con los nuestros o ser sembradores en nuestros propios campos. No, la siembra o el lugar de siembra es el mundo y Dios nos llama a sembrar en todas partes. Nosotros aquí en Bahía, como iglesia, somos un punto en el cual Dios siembra en este mundo y en esta sociedad, que ciertamente lo rechazan, que ciertamente no lo conocen todavía. Pero allí Dios nos colocó a nosotros, o mejor dicho, aquí, en cada una de nuestras congregaciones, tanto en Punta Alta, tanto en Cerri, tanto como aquí en Bahía, Dios nos ha colocado a ser los sembradores allí, esparcir la palabra. Y esta dinámica es la que Jesús trata en este sermón, en este mensaje. ¿Cómo es el trabajo de siembra? Versículo 19, Mateo 13 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, Jesús cuando habla del trabajo de la siembra, aquí relata y describe los enemigos que van a tener la palabra. Y del primero al cual se refiere es el malo, o sea, el diablo que viene al corazón y arrebata esa semilla. El diablo es aquel león rugiente que anda buscando a quien devorar. Devorar debe entenderse devorar la palabra del corazón. Y eso es lo que el diablo quiere. Le molesta mucho que haya una congregación cristiana en un lugar. Por eso él va a querer arrancar la palabra de ahí, va a querer arrancar también la palabra del corazón nuestro. Por eso nuestro propio Señor nos enseña todos los días a pedir su ayuda y su auxilio, orando, diciendo, mas líbranos del mal, que en la traducción del griego original es, mas líbranos también del maligno, del diablo. Por otro lado, hay otros enemigos más que tienen la palabra. Los versículos 20 y 21 dicen así, el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí Jesús habla de la persecución y las pruebas son comparadas con, ¿no?, el sol que quema sobre la planta. Y si esto no está enraizado, se va a marchitar y se va a terminar muriendo. Así es la fe. Cuando no está enraizada en Cristo, cuando vienen las pruebas, las dificultades que van a venir, se muere. Pero Cristo aquí nos invita a que nosotros confiemos y nos enraicemos en Él, que dependamos de Él y quizás estés pasando por alguna prueba o alguna dificultad y Dios te llama a que te aferres a Cristo y permanezcas, que así como manda la prueba también está a tu lado cuidándote, regándote y abonándote con su amor, misericordia y perdón. Y luego la parábola también habla acerca de los espinos. Dice, fue la semilla que cayó entre los espinos, ¿no? El que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo, el engaño, las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí
habla de un tercer enemigo. No son las pruebas, la persecución, no es el diablo, sino tiene que ver con las riquezas o el afán de este mundo, las preocupaciones de este siglo, como traducen las diferentes versiones de la Biblia, ¿no? Las riquezas, por cierto, son una parte de nuestra vida, los bienes materiales son una parte de nuestra vida. El problema es cuando se vuelven el centro de nuestra vida, cuando las riquezas materiales son todo para nosotros. Eso se convierte en un amo muy tirano que nos quita la tranquilidad y el sueño, y vienen las preocupaciones de este siglo, como dice Cristo aquí. Y Jesús hoy nos invita, ¿no? Y es comparado aquí en la parábola con aquellas malezas que crecen y terminan, o los espinos, ¿no? Que terminan creciendo y ahogando la semilla que es la palabra de Dios. No dejemos que las preocupaciones, que las cuestiones materiales o el afán por las riquezas terminen ahogando la palabra de Dios. Primero el Señor, como dice bien Cristo, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás va a venir como añadidura a eso. Y así lo es sin lugar a dudas. No dejemos seducirnos por estas cuestiones. Dios quiere limpiar las malezas de nuestra vida. Dios quiere quitar aquellas preocupaciones innecesarias y dejar, que la palabra crezca y dé fruto, que es lo que viene a continuación, aquella semilla que cayó en buena tierra. Pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 170 y al 30 por uno. O sea, cuando la palabra es oída y creída, produce fruto. Y allí se cumple el objetivo para el cual Dios envía su palabra, que es dar fruto. Dar fruto tiene que ver con cambiar vidas. Así como una tierra árida cambia absolutamente con un cultivo y se vuelve en algo productivo, así también sucede en la vida del cristiano. Una vida dedicada al pecado, una vida improductiva pasa a ser algo productivo, para beneficio de los demás, para beneficio de la propia persona, ¿no? Y en esto Dios siempre trabaja, Dios día a día va trabajando en los frutos. ¿Por qué? Porque cualquiera que tiene idea o noción, o cualquiera que ha sembrado algo algún día, no lo siembra porque sí, siembra porque espera cosechar algo, espera cosechar algún fruto. Y así también sucede con la siembra de la palabra de Dios. Dios, cuando esparce su palabra, espera recibir frutos. Y el primer fruto es la confianza, la fe. Y luego vienen todos los demás frutos, el amor, la misericordia, el cambio de vida que viene junto con la palabra. Porque cuando la palabra reina y entra en una vida, esa vida cambia. Y eso es obra de la palabra, o sea, obra de Dios, obra del Espíritu que va junto con esta palabra. Y ahí, hermanos, es donde tenemos que colocarnos nosotros. Gloria demos a Dios porque esa palabra ha sido sembrada y ha llegado y ha transformado nuestras vidas. Y día a día, con cada pequeña siembra, cada vez que oímos la palabra es una pequeña siembra de la palabra, día a día Dios va a ir transformando nuestra realidad con su palabra. Dios nos ayude a disfrutar y también nos ayude a compartirla, porque no solo somos receptores de las palabras, sino como dije al principio también, Dios nos colocó a nosotros en esta dinámica, nos colocó en este trabajo de recibirla, pero también a su vez sembrarla en la vida de los demás que la necesitan al igual que nosotros. Dios nos bendiga y Dios nos ayude en eso. Amén.